Para poder comprender un poco sobre Jorge Ríos y por qué hizo lo que hizo, tenemos que adentrarnos en unas teorías, así como los motivos lo que lo pudieron llevar a tales acciones. Guadalupe Berenice Romo Tejeda menciona que existen una infinidad de variables que condicionan el modo de actuar de un individuo, tomando en cuenta que todas las conductas se encuentran bajo el control del inconsciente individuo, y esta es una percepción ya que no se puede encontrar, depende si el individuo es consciente o no. Para esto propone una teoría del equilibrio de Nash, donde menciona que el individuo puede estar determinado por un problema donde surgen estrategias dominantes o no, donde entran el evento, sino que está dependiendo de las elecciones de la misma persona. Esta persona decidirá si accede o no a la estrategia dominante en el ego del individuo o a la estrategia basada en las decisiones del otro. Ella menciona que pueden existir diferentes variables en cuanto se trata de los individuos y sobre todo en la elección de sus actos, lo que se determina si toma una decisión u otra. También debemos de tomar en cuenta que no todo está dentro del consciente del individuo, y esto es una variable muy importante, porque preguntémonos, ¿qué pasaría si los eventos desde dentro del entorno ambiental o el mental del individuo cambiaran? ¿Qué pasaría si el individuo hubiese tenido la opción o la elección racional de hacerlo? Ok, entonces, Jorge Ríos Sánchez, también conocido como Jorge Ríos o Jorge Rosenberg, es un mexicano que fue pintor, cantante, poeta y algunas veces transvesti. Tiene dos familias, dos hermanas, madre y padrastro, y vivió en la colonia Anzares y entre la calle Shakespeare y Víctor Hugo. Se le describe a él como una persona inteligente, guapa, encantadora, educada, halagador y limpio, quien se ganó por estos adjetivos por las personas que le rodeaban, y siempre tenían estas personas buenas opiniones de él. Ok, volvemos a los hechos. Entre 1991 y 1993 existieron 13 casos de mujeres asesinadas. Las mujeres fueron encontradas en hoteles circundantes en el centro histórico de La Merced, en el DF, ahora llamada Ciudad de México. Estas mujeres se encontraban muertas por medio de estrangulamiento, con objetos como cuerdas o objetos pertenecientes a las víctimas. Asimismo, esta manera de estos objetos y la manera de la estrangulación es porque Jorge quiere ejercer de cierta manera una posesión, o digamos como si fuera él quiere tener el control. También se les propinaba una golpiza fuerte que las dejaba demacradas en sus rostros, y también eran violentadas sexualmente. Todo esto resulta interesante, ya que al finalizar acababa con un juego elaborado de amarres alrededor de su cuello que les impedía respirar y culminaba con su muerte. Sus cuerpos permanecían inertes y eran encontrados en su mayoría debajo de la cama, envuelto en sábanas, de los mismos hoteles en los cuales ingresaban estas prostitutas. En estos cuartos de hoteles, específicamente en los espejos, se encontraban diversos mensajes, por lo general escritos con pintalabios, y uno de ellos decía "volveré", otros donde se habían plasmado estrella de 5 picos, que se volvió parte de firma de este asesino. Resulta interesante porque el modo de operar era estrangulándolas con algún objeto que se encontraba en el lugar de los hechos, mismo que esta persona le gustaba llevarse de las credenciales e identificación de víctimas como trofeo. Estos asesinatos llegaron a llamar la atención de los policías y todas las autoridades, por el cual se le llamó el matamujeres o el asesino de la Merced. Para comprender un poco de sus motivos, nos vamos a situar en su infancia. Jorge Ríos fue un niño que tuvo que luchar con muchas adversidades. Ya desde que muy joven fue llevado a un internado, en el que estuvo varios años encerrado, en donde aprendió a leer, pero aún así estuvo muy aislado. Él culmina la primaria y debido a relaciones fracturadas con su madre, es por esto que ella lo decide regresar, y ella tiene 2 hijas, que decide por alguna circunstancia regresar a Jorge del internado. Y bueno, a él se le excluye de la vida familiar, solo se permite cuidarle a las niñas por el día, y por las noches se le da la orden
de que solamente tiene que dormir afuera sobre una tabla, ya que con la finalidad de que él no pueda hacerle algún daño a estas niñas durante la noche. Es por eso que existe resentimiento o deseo de venganza hacia las mujeres prostitutas debido a la relación fracturada con su madre. Cuando él tiene 20-25 años, se vuelve un registro sobre las acusaciones y también se encuentra que él tiene unas habilidades y unas características unas características interesantes. Por ejemplo, aunque él tenía una habitación con una cama, él pone una tabla atravesada en su ropero y ahí dormía. También se menciona que a veces dormía abajo de la cama y no sobre ella. Esto demuestra rasgos muy particulares que marcaron su infancia y determinaron su adultez. Es interesante esto de que él dormía debajo de la cama, ya que sus víctimas también eran encontradas debajo de la cama, envueltas en sábanas. A su vez, podemos encontrar que existe falta de figuras paternas y las malas condiciones de vida, que generalmente le generaron una tendencia a una infancia caótica y una capacidad desviada de dar amor. Después de eso, tenemos que fue a una escuela normal, generó un lazo de fraternidad fuerte y irrompible con sus padres y sus hermanas que viven en su casa. Cuando él va a la escuela de artes en 1991-93, tiene tendencias homosexuales, las cuales no son aceptadas del todo. Y inclusive se le llegaba a ver con pelucas o vestidos o algunos otros objetos femeninos. Es un cantante, pintor y poeta y tiene pinturas que se consideraban que caían en el ámbito surrealista. Asimismo, esto es interesante, ya que sus pinturas algunas veces solo se hacían de trazos de mujeres y existía una vaga creencia de que las mujeres que aparecían en esas pinturas eran las mujeres que él mataba. Él asimismo fue un gran poeta y sus versos eran dedicados a como sus sufrimientos y unos perfumes. Algunos otros se mencionan como uno dedicado a las rosas, que se refiere a las mujeres prostitutas, como una oda. Y estos son muy expresivos, de hecho. Las describe como unas rosas que pueden poseer pensamiento y capacidades críticas, son persuasivas. Pero aún así él describe que es difícil para las rosas mantener relaciones ordinarias con otras personas que en el sexo quieren dominar. Entonces, en esa parte él quería dominar, en la amistad se encuentran difícil apartarse de la crítica. Estos versos son muy interesantes para poder reconocer sus conductas y también su percepción y por qué hizo lo que hizo. En fin, muchas personas refieren que él pasaba por largas depresiones en las cuales se encerraba por días y no permitía que nadie entrara. En estas depresiones él se la pasaba pensando en su vida y después de varios días se le veía salir del cuarto con los párpados caídos. Existen unas maneras extrañas de dormir, ya que se le decía que se salía en las noches y llegaba a muy altas horas de la mañana y tenía la costumbre de dormir en lugares extraños o ajenos, en la cama o debajo de ella, o sobre todo en tablas de los roperos. Aquí podemos encontrar una parte de las fases muy interesantes de este asesino en serie, lo que lo lleva a la depresión, pero no a tal grado de suicidarse, ya que digamos que es un ciclo vicioso y él lo repite y lo reemplaza con un nuevo asesinato. Se puede dar inicio a un círculo donde pasa por una fase áurea, una pesca y seducción de las mujeres, las captura, cuando las amarra, las asesina y vuelve a regresar a la depresión. Ok. Tomando en cuenta que la vida de Jorge no fue fácil y estuvo llena de aislamientos y rechazos, no tratamos de justificar su actuar ni juzgarle, sino que más bien buscamos algunas maneras, por medio de la psicología jurídica, de brindarle apoyo y poder reinsertarlo en la sociedad. Recordemos que este individuo tiene varios escenarios. Uno es real, que es su vida. Otro es el supuesto, como el matador de la Merced. Y bueno, el 9 de abril de 1993 muere debido a un balazo en la cadera. Y también es perseguido por la policía e intenta refugiarse en un domicilio de Anzares, donde se comienza un incendio.
en el cual se encuentran varias credenciales y recortes de periódicos quemados. Debido a este pequeño incendio, sufre de quemaduras y no puede escapar del mismo incendio que él provocó. Cuando se es acusado es porque se ingresa al cuarto de Jorge donde inició este incendio y se pueden ver las credenciales y otros objetos como parecer con los trozos de cabello de las mujeres, y también se encuentran paredes con varias leyendas. Bueno, algunas posibilidades es que él se encuentra con esquizofrenia, podría ser una posibilidad. Tenemos en cuenta que también es por la imagen distorsionada, existe una falta de figuras paternas y una capacidad desviada de dar amor. Además, aunado de los malos tratos y experiencias traumáticas en su infancia, el resentimiento, deseo de venganza a las mujeres prostitutas debido a la relación fracturada con su madre, ya que no se llevaba bien con ella. Y también busca la dominación, por eso utiliza el estrangulamiento y los golpes. Tenemos que también es un asesino organizado y tenemos en cuenta que todos estos asesinatos fueron llevados a cabo durante la noche y entre mujeres entre 25 y 38 años. Gracias.